circulatorio y unas cuantas de lo que es un poco de general, de la parte general para hacer ahí una mezcla. Vamos a empezar con esta, que habló de lo que eran las sustancias controladas. Más o menos 2 semanas se mencionó esto. ¿Y cuál es la agencia que regula las sustancias controladas en los Estados Unidos? Les doy 4 opciones, mírenlas. La 8. ¿Cuál? ¿Las dos? La 3. Vamos a ver. La 8. ¿Usted dice esta? Sí. Y escuché también Yo la digo las 2. dos. Yo digo las dos. Vamos a ver cuál de las dos es. Es la 2, que la DEA, el nombre DEA a veces se asocia con lo que es la parte de droga de forma recreativa, porque salen noticias que mencionan DEA capturó, hizo este allanamiento y todo. También tiene esa parte, la parte policial, la DEA, pero también dentro de sus funciones está el control de sustancias controladas de forma de controla lo que es farmacología en el uso de medicamentos y otro tipo de sustancias que tienen efecto en la parte psicológica, psiquiátrica. Entonces la DEA es la agencia. Les muestro en este cuadro que ustedes ven a mano derecha de las respuestas. Es una información bien valiosa porque nos da a entender en qué forma la DEA tiene los controles y en qué niveles los agrupa los medicamentos. Por ejemplo, el nivel 1 que ustedes ven en la parte superior dice que no tiene ningún uso médico. Ahí está la LSD, el éxtasis, la heroína. El nombre que ustedes ven ahí, marihuana, ahora en algunos estados, por ejemplo Massachusetts, estoy seguro también New Hampshire tiene medical marihuana, ya con permiso, la persona hace un trámite con una nota de su médico y le dan autorización de poder comprar marihuana para uso médico. Sin embargo, está en el esquema 1. Luego tenemos el esquema 2, que son medicamentos de alto potencial de abuso y se usan en casos severos o de dependencia psicológica, y también recordemos que están asociados a la dependencia física y también dependencia psicológica. Entonces aquí tenemos el Vicodin, la metadona, la hidromorfona, Oxycontin, que son medicamentos que se usan mucho como para el control del dolor severo. El nivel 3 está catalogado como una dependencia potencial de tipo moderada a baja. Ahí tenemos el Tylenol con codeína, que lo ocupan mucho los dentistas, los odontólogos. También está otro medicamento que se llama ketamina. El, el esquema 4 está muy bajo potencial de abuso y muy bajo riesgo de dependencia. Ahí tenemos los ansiolíticos, ahí está el Valium, el Xanax, que es un antidepresivo. Tenemos el Tramadol también. Y en el número 5 tenemos medicamentos de muy bajo potencial de abuso, y la cantidad de opioides que se ocupa es bien mínima. Ahí están algunos antitusivos que usan codeína, algunos antidiarreicos como el Lomotil. Entonces les puse esta tabla para que más o menos vean el esquema. Este esquema no se lo van a preguntar en el examen, pero es bueno que ustedes lo conozcan para que vean más o menos cómo la DEA clasifica las drogas en esquemas 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora, esta pregunta dice: el pulso que se utiliza para medir la presión arterial, usualmente usado, ¿cuál es? ¿Es el pulso radial, temporal, braquial o popliteo? Radial. Radial.
El que se usa es el braquial. Recordemos que el radial, el otro día lo mencionamos, que estaba a nivel de la muñeca, y la arteria radial la ocupan para extracción de sangre para gases arteriales. El pulso utilizado es el braquial, que estaría en la zona donde se recuerdan, lo mencionamos para la flebotomía. Para flebotomía habíamos dicho de la letra H que se formaba acá. Aquí en la parte media estaba la basílica, la cefálica y aquí la mediana. Y esta parte de la... Pero si ustedes ven la relación de la arteria braquial en esa zona, es bien superficial y la utilizan mucho para la medición de la presión arterial cuando se hace en el miembro superior, independientemente izquierdo o derecho. Acá ven ustedes, esta persona toma el pulso, localiza la arteria braquial y luego le pone el estetoscopio y es una toma de presión arterial con auscultación, escuchando la arteria braquial, pero la braquial es la que se utiliza en esta zona. La radial es en la muñeca, la temporal no tiene nada que ver, es en la zona lateral, acá, la cabeza, y la popltea es en la parte posterior de la rodilla. Vemos esta pregunta que dice, un paciente se le indica un medicamento en la cual le mencionan esta palabra, HS. Entonces, ¿en qué momento este paciente debe tomar su medicamento? ¿Qué significa esa abreviación HS? Le doy 5 opciones. Significa que se la tiene que tomar antes de comer, una vez al día, 2, 3 veces o antes de ir a la cama. La 4, 3 veces al día. 3 veces también. Vamos, veamos la abreviación, esta HS, significa antes de ir a la cama o antes de dormir, independientemente de la hora que la persona vaya a la cama, 9, 10, 11 de la noche, pero la prescripción es momentos antes de ir a la cama se debe tomar. Les agrego algunas abreviaciones que son importantes que la conozcan también. Por ejemplo, esta aquí dice BID. Este es para 2 veces al día. 3, TID. 4, hay una Q acá, QID. La HS, que sería la antes de dormir o ir a la cama. AC, antes de comer. PC, después. Y esta PO, que es por boca o la indicación de vía oral. Así que acá abajo les pongo una indicación breve que puede verse. Dice una tableta, PO, QID, PC y HS. ¿Qué significa eso? Yéndonos al listado que le puse acá, vemos que lo que está escrito ahí aparece está esta otra, está la PC también y está la pregunta de la que les iniciamos HS. Entonces dice una tableta PO, que sería vía oral, boca, 4 veces al día, que es QID, pero le pone la condicionante, 4 veces al día, pero dice PC, dice, después de comer, después de las comidas, y otra que dice antes de dormir. Entonces, esas son las indicaciones que acá nos dice esta corta frase. Una tableta por boca, 4 veces al día, después de la comida y antes de ir a la cama. Esa sería la interpretación. Vamos a otra pregunta de flebotomía que se nos viene acá a la cabeza. Dice, el término usado para describir una muestra de sangre en la cual las células rojas se han roto y al romperse ellas ya liberan el contenido de la célula roja. Entonces, ¿cómo se llama
a esa ruptura de una célula roja? Ahí le doy Hematoma. Hematoma, yo creo. hematoma. Doctora, hay otra persona tocando que le abra a Sandra. Ya estoy. Ah, excusen. Yo ya estoy. Gracias. Entonces me dicen hematoma, está preservativo, hemólisis, hemolizado y leucocitos. Leucocitos sabemos que son los glóbulos blancos, lo podemos tachar. Este no tiene nada que ver, preservativo. Nos queda el hematoma y la hemólisis. 50-50. Entonces ustedes me dicen hematoma. Bueno, veamos la respuesta. La ruptura de la célula roja es cuando se hemoliza. O sea, esta terminación acá, lisis, es destrucción. O sea, destrucción de la célula roja. Recuérdense que en el hematoma, el glóbulo rojo está intacto. Lo único que ha pasado es que se ha escapado de la zona del lumen, del vaso. O sea, la vena se pudo haber roto en un pequeño agujerito por la aguja. Hubo goteo y queda atrapada la sangre por abajo de la piel. Pero la sangre está intacta, o sea, no hay ruptura, entonces no hay hemólisis. Cuando se rompe el glóbulo rojo, entonces sí hay ruptura y salida del contenido del glóbulo rojo. Entonces ya tenemos una célula roja, digamos así. Entonces el contenido se escapa y se mezcla con lo que habíamos dicho, con el flotante acá, con ya sea el plasma o el suero, dependiendo si se formó un coágulo o no se formó un coágulo, pero se mezcla con la parte líquida de la sangre que acá está flotando. Dependiendo del grado de la ruptura de los glóbulos rojos, la hemólisis es más visible. Por ejemplo, acá podemos tener una normal, acá hay una leve hemólisis, moderada y severa. Ustedes ven, va cambiando el tono de más o menos rosado, intermedio y la zona bien roja acá del plasma. No es a ver como en la sangre, pero sí hay un tinte rosado. Si hay una coloración más lechosa acá, como esta, es una coloración de lipímica, donde hay demasiado triglicéridos. Y si hay ictericia, como la ven acá, es bilirrubina. Pero la ruptura, entonces sería hemólisis, hemolización. Acá le doy otra pregunta que dice, hay una indicación que dice de Merol 75 miligramos IM cada 6 horas, dice. Needed, que sería las veces necesarias para dolor severo. Entonces, esta indicación, ¿cómo se puede catalogar? Como sencilla, de rutina, PRN o STAT. Así como está. 75 miligramos IM cada 6 horas, as needed, por dolor severo. Bueno, hagamos un poquito de Yo ejercicio. creo que sería las 2. Esta de acá de rutina. No, Es por mientras están con el dolor, ¿no? Cada 6 horas o algo. Cada 6 horas, está acá, dice entonces no cada es 6. rutina. Bueno, entonces vamos a, no es single, no es single, porque single sería solamente una vez. Tachamos esa. Esto no tiene nada que ver acá. PRN. PRN. PRN, vamos a ver, la PRN, ¿qué significa? Esta es una abreviación que significa pro-renara y la indicación es as needed. Esto significa que toda vez sea necesaria. También se debe entender que cuando dice as needed, usted la puede no cumplir en ese horario porque no lo necesitó. Digamos que alguien a las 6 de la mañana le cumple una, tenía mucho dolor. Al mediodía le tocaba la siguiente, pero no tiene dolor.
y la indicación as needed significa que si ya no tiene, yo me la puedo ir a la siguiente dosis, digamos a las 6 de la tarde. Tampoco le dolía severo, porque dicen severo. Entonces voy hasta la medianoche y pensemos que a la medianoche sí tiene mucho dolor severo y entonces le cumple la otra dosis. Entonces le cumplieron a las 6 de la mañana y a las 12. Siguiendo este horario de que sería PRN o as needed. Acá les pongo intramuscular que dice IM, IV o IV, intravenoso. Este es el subcutáneo. Otra vía es por recto y esta es gotas. Así que si ven que dice as needed, entiéndase que les están hablando de PRN, Prorenara, que más o menos en este horario podría ir. Puede no cumplirse. Vean esta prescripción que les puse acá y alguien me puede dar el significado de esta indicación que se lee aquí abajo. Cosas que se ven son el PO, el QHS, acá vemos esta, y vimos el PRN que acabamos de mencionar. ¿Alguien me la puede leer? La indicación. Dice Ativan 0.5 miligramos. ¿Y qué más sigue? Acá. Una tableta vía oral Ujú. cada 4 horas si tiene una extrema ansiedad. Ujú. Y se nos quedó algo antes. Una tableta vía oral. Esa, sí. Pues a ver cómo es. La acabamos de decir hace poco. Acabé de prender en lo de la. No, antes no estaba. Ok, esta sería, se recuerda, antes de ir a la cama. Solo que acá ellos le han agregado esta Q, pero se puede poner QHS o HS solito. Entonces sería tomar una tableta vía oral antes de ir a la cama y una tableta lo que usted cada 4 horas as needed, si es necesario por ansiedad extrema. Es correcto. Así se leería. Y recuérdese que antes de acostarse, una tableta, antes de acostarse. Tomar una tableta antes de acostarse. ¿Cómo es? Antes de acostarse, si tiene ansiedad, si tiene extrema ansiedad. Sí, pero recuérdense que la indicación más o menos está acá partido porque esta no tiene condición, esta no tiene el condicionante de PRN, de que si está ansiosa, esta se la van a dar sí o sí. Si Por tiene eso o no está tiene. al frente. Sí, esta dice, se va una tableta antes de ir a la cama. Casi que si pudiéramos poner un punto, lo pusiéramos acá. Casi una diaria, pues se puede decir casi toda la Sí, noche. y esta sería como la condicionante, el Si PRN. Si presenta. presenta extrema ansiedad, correcto. Vean en esta indicación lo que se pone, por ejemplo, el médico que está acá, tiene un número de DEA, que es un número nacional que le da la facultad al médico de prescribir controles
medicamentos controlados. Y no solamente el médico lo tiene, lo va a tener el dentista, cualquier persona que indique controlado. Va a estar el dentista, va a estar el veterinario, que también usa medicamentos controlados. Psiquiatra. Los psiquiatras, va a estar el nurse practitioner, el physician assistant, si tiene, puede tener número de DEA también, entonces varias personas, y básicamente consta de unos números, por eso dice DEA número, y esto cambia de persona a persona, pero es nacional. Bueno, vamos a entrar ahora al poquito de lo que es el sistema circulatorio. Dice, el vaso sanguíneo que lleva sangre oxigenada al cuerpo, ¿cómo se llama? O sea que lleva mucho oxígeno. De esto que ven acá, vena cava superior, arteria pulmonar, la aorta o la vena pulmonar. La aorta. Sí, veamos un recordatorio de esta clase que la tuvimos cuando vimos el sistema circulatorio. Las opciones que les daban son, les daban la arteria pulmonar, pero esta lleva sangre con muy poco nivel de oxígeno y lleva más dióxido de carbono porque va hacia el pulmón. O sea que es incorrecto. Luego, las venas pulmonares, ellas vienen retornando del pulmón hacia el corazón. Sí traen mucho oxígeno, pero no la están llevando al cuerpo todavía. Están entrando al corazón, al atrio izquierdo. O sea, esta opción tampoco es válida. Y nos queda la aorta, que es la correcta, que esta sí lleva la sangre del corazón hacia el cuerpo y con mucho oxígeno. Ahora veamos esta, dice, ¿qué me puede prevenir a mí o a ustedes de colocar electrodos en las posiciones que usualmente mencionamos que se ponen? La amputación, la primera. Esta. Ujú. Muy bien. El vómito, la migraña, el dolor del lado izquierdo. No, ¿verdad? Entonces, No, no. es correcto. Sí, así es Yeah. correcto. Recuérdense que otras cosas que no está ahí en la opción son fracturas. Y usualmente las fracturas tienen esto, cast. Sería el yeso, como nosotros conocemos como aparato de yeso. La amputación, que pueden prevenir. Entonces, estas son algunas posiciones. Recuérdense que habíamos hablado de 6 posiciones acá, que son las slits torácicas, y luego las de los miembros inferiores, derecho, izquierdo, la pierna derecha y pierna izquierda. Entonces, eso sí, no se puede acá, se colocará en otro sitio. Por ejemplo, en este caso que ustedes ven acá. Entonces sabemos que en los casos de los pacientes con amputación de miembros, como esa foto que yo les puse ahí, una persona no tiene su miembro inferior, tiene una amputación por abajo de la rodilla derecha. Entonces este paciente tiene un miembro amputado. ¿Dónde lo colocó el electrodo? Entonces, el izquierdo, que todo está bien, lo coloco en la posición habitual. Y en este, lo que dice la teoría que nosotros sabemos es que dice que el electrodo se que deberá colocar en el miembro residual, o sea, lo que quedó del miembro. O sea, que sería esta zona acá que en español se conoce como el muñón amputado, la parte En la parte residual, distal. Ujú. Parte distal, sí. Entonces se coloca en la parte residual, dependiendo del nivel. Este es bajo las rodillas. Acuérdense que puede haber también una amputación más alta, por supuesto, y podría haber una amputación por arriba de la rodilla acá. Ujú, Si ese ujú. fuera el caso, entonces yo lo pongo más proximal acá. Pero siempre trato de encontrar. Lo que sí hay que estar seguro es que debemos de documentarlo en el electro, poner una nota que dónde se colocó y qué miembro.
Si es un miembro derecho amputado, a colocarlo, se colocó en posición proximal. Eso sí es bien importante documentarlo, que se colocó en una parte distinta a lo que usualmente se coloca. Así que esto es para el miembro inferior. Pero también recuérdense que puede haber amputaciones de los miembros superiores. Y dependiendo también el nivel, así coloco yo los. Si es muy alta una amputación, digamos al lado aquí del húmero, se puede colocar en la zona deltoides, como están estos puntos en esta figura. O si es acá una parte bien proximal en el miembro inferior, la puedo colocar también en las zonas inguinales. Lo que sí dice la literatura es que no evitemos lo más posible colocarlo acá en la zona del tronco, sino que busquemos partes deltoides, izquierdas o derechas, parte de muslos o zonas acá inguinales a lo más posible. Ahora veamos esta pregunta sobre una prueba de esfuerzo, que sería un examen, un electrocardiograma durante un ejercicio. ¿Quién debe estar presente cuando se hace un electrocardiograma durante un ejercicio, una prueba de esfuerzo? Aquí les doy 4 opciones. Y recuerden que esta palabra que must significa debe por obligación. La 3, yo creo. El cardiólogo. Este de acá. Bueno, veamos. Y eso es lo correcto. Una nota de la Asociación Americana del Corazón está actualizada en julio del 2015, pero yo no encontré otra actualización más reciente, por eso puse esa fecha. Ellos dicen, la Asociación del Corazón Americana dice que debe un profesional médico, en este caso puede ser un internista, un cardiólogo, debe estar presente en caso de que algo suceda. Puede ser que la prueba de esfuerzo finalice sin ningún hallazgo o ningún evento, pero el médico estaba ahí, pero podría ser que el paciente sí presente un dolor precordial durante la prueba de esfuerzo, se desmaye, entonces sí necesita estar el profesional. Entonces, para hacer un poquito de memoria, recordemos que la prueba de esfuerzo básicamente es una prueba durante ejercicio, un estrés, que para una persona normal podría ser como que usted salga a caminar al parque a paso ligero. Esa es una prueba de esfuerzo, pero se hace en un hospital, es un poquito más controlado el ambiente, se hace una banda sin fin y ahí determina si durante la prueba se encuentran hallazgos de isquemia en el electro y eso le da un hallazgo al doctor para tratamiento posterior. Veamos un poquito del electrocardiograma ahora. Dice, las células del nodo SA o sinoatrial típicamente tienen un disparo de frecuencia de entre 60 y 100. ¿Es esto cierto o es falso? Un poquito, acá tenemos imaginémonos que estas son las cámaras cardíacas. Y el nodo SA está acá, dijimos, en la parte superior del atrio derecho. Tenemos el AB que está acá, por arriba del ventrículo. Y luego tenemos los del lado de Gisca para derecho izquierdo y luego las células de Purkinje que son más fibras. La pregunta se refiere a acá. Ese es el disparo que tiene típicamente de 60 a 100, ¿cierto o falso? ¿Cierto? Cierto. Recuérdense que este SA o sinoatrial es lo que se conoce como el marcapaso fisiológico del cuerpo y su frecuencia anda de entre 60 y 100. A medida bajamos, las frecuencias bajan
Y este de acá podría andar entre 60 y 40. Y el que está por acá entre 40 y 20. Entonces va bajando. Otra pregunta que les hago es, dice, ¿las células del marcapaso son la fuente eléctrica del corazón? ¿Es eso cierto o es falso? Sí, Cierto. cierto. Sí. Sí, recuérdense que estas células de marcapaso, digamos que este es el nodo SA. Entonces, ahí es donde se inicia todo. De acá salen las fibras para el atrio izquierdo, otras que quedan acá en el derecho, ¿sí? Y otras que se conducen hasta acá en la B. Pero todo parte de aquí. Y hay una foto que les mostré yo en la clase donde se ve la célula de marcapaso que está unida a las células del miocardio, que son otra cosa. Las células del miocardio son el músculo cardíaco. Entonces, este músculo, sin la célula de marcapaso, no es nada. O sea, sería más que un músculo sin estímulo. Pero una vez usted la conecta al marcapaso, ya hay una contracción, una sístole y una diástole. Entonces, acá tenemos células de marcapaso. Y aquí están los otros. Este sería el AB, el haz de His, izquierdo y derecho, las ramas y las fibras de Purkinje. Y todo está conectado a las células del miocardio. Revisemos esta figura que les pongo acá y concéntrense en este cuadro pequeño, que acá les pongo una flecha acá. Dice, en el eje horizontal que mide tiempo, un cuadro pequeño como el que les muestro ahí, dura 0.04 segundos. ¿Es eso cierto o es falso? Eso dura un cuadrito pequeño. De los chiringuititos es 0.04. 0.04. Sí, es cierto. Es cierto. Entonces sí es correcto. La distancia es un cuadro pequeño, pero en tiempo es 0.04. Es correcto. Entonces así, recuérdense que si ponemos 5 de ellos, haríamos un grande, este 25. grandote acá. Entonces ahí ya se hace 20. 25 segundos. No, se hace 0.20 segundos. 0.20 segundos. Ese es todo el cuadrado. 0.20. Sí, 5, 10, el cuadrito 15. grande ya es 0. Sí. Y ya 5 grandes, que si tomáramos 1, 2, 3, 4, 5 y hacemos un segundo. Sí, Ahí se ya hace el sería segundo. un segundo. Un segundo. Y esta es la pregunta que me acaban de contestar. Así que me la voy a pasar porque lo acabamos de decir, que 5 pequeños de 0.04 hacen 0.20 segundos. Un cuadro grande. Así es. Ahora, vean la imagen que estamos bien, que está acá. Vean la imagen esta. ¿Y dónde está la flecha acá? La pregunta dice, la estructura que conocemos como nodo AB o atrio ventricular, que sería esta que está acá, una función es detener por milisegundos, hacer una pausa de una fracción de segundo, que sería un milisegundo, para permitir que el estímulo que viene del AB acá se termine de propagar en las dos cámaras superiores. ¿Es eso cierto o falso? Es una función del AB. Cierto. Eso es cierto. Y es correcto. Recuérdense que esa pausa que ustedes ven es cuando la onda P, que usualmente se recuerda que dijimos que hace un descanso. hace un descanso, por decirlo así, una línea isoeléctrica plana. Luego ya empieza ahí a hacer el Q y luego ya R y la S. Y acá. Entonces, esta zona sí es una zona del nodo AB deteniendo el milisegundos el paso del impulso y proveyendo tiempo de que se expanda hacia las cámaras superiores. Esta pregunta
los va a poner a pensar un poquito. Dice, si la onda Q, si está presente en la onda Q, es siempre, y le doy tres opciones, es siempre negativa, es siempre positiva o es siempre isoeléctrica, que es plana. La onda Negativa. Q Negativa. sería positiva, negativa o es plana. Usted dice que es negativa. ¿La Q? Sí, Sí, negativa. sí es negativa. Recuérdense que en el electro usualmente encontramos positivos, encontramos 3, Negativo. Ujú. que son la P, la R y la T. Negativos vamos a encontrar 2, que son la Q y la S. La Q. Eso es, eso es lo normal, que sucede así. Ujú. Subes son la P, R y T, y las que bajan son la Q y la S. Entonces la pregunta que nos hacía que si está presente va a ser siempre negativa. Eso es correcto. El complejo QRS normal, dice. Ahí le doy varias opciones. Consiste de dos formas. Esta no. Recuérdense que el QRS consiste de tres formas. Q, R y S. Entonces esta la vamos a borrar. Luego La dice que 2 está actitud, amplitud. amplitud o no. No sé, está Esta, entre la 2 y la 3. Porque estaba mirando, esta era en la elevación recuérdense que del el PR, QR. porque dice que ocurre antes del PR. Recuérdense que la P está antes de la QRS. De la QRS. Entonces sería como decir que está aquí. Entonces esta también la vamos a... No es cierto. Y luego tiene una amplitud. Recuérdense que la amplitud de un QRS puede llegar hasta 30. Es Entonces 2. se nos va 2. también este. Okay. Porque este dice de 5 a 15. Entonces ya no nos quedaría el siguiente. Eso es lo correcto. Y eso en cajitas, ¿cuánto es más o menos? En cajitas. Cuadros pequeños. Recuérdense que un cuadro 1,5. pequeño, más o menos, sí. Correcto, sí. Recuerden que es 0.04 un pequeño. Este sería 1,5. Y este sería 3. 3 pequeñitos. 3 pequeños. Entonces, en De este 1,5 caso, a 3. aquí tenemos 1, 2,5. 2,5. Entonces, este que estamos viendo en esta foto en particular, más sería 0.10. O sea, entra en el rango que nos dicen de 0.6 a 0.12. Es correcto. Esa sería la correcta. Ahora, quiero que me ayuden con esto. Dice, usando el método de la secuencia para determinar la frecuencia cardíaca, ¿cuántos latidos tiene esto? ¿Cuánto le pondrían ustedes de frecuencia cardíaca? O de heart rate? Usando el método de la secuencia, ¿se recuerdan? Lo primero que hacemos para la frecuencia es ubicar la R, punto de inicio y punto final, otra R. Y a partir de ahí, vemos estos espacios de 60. cuadros grandes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Minuto y medio. Y recuérdense que tienen que poner aquellos valores, se recuerdan 300, 150, 100, 75, 60, 50. Vámonos para la siguiente. Esta frecuencia es bien lenta, menos de 60, o sea, sería una bradicardia. Y recuerden que dijimos inicio y fin. Y en el primer cuadro grande, después del inicio, ahí se pone 300. En el segundo, 150, 100, 75, 60 y 50. Pero que este R no llega acá, sino que está enfrente
del 50 en dirección del 60, entonces yo por eso le puse aproximadamente 52. Por ahí, 51, 52, o sea, una bradicardia, en este caso. Ahora, en este caso que ustedes ven acá, usen el mismo método que les acabo de enseñar de la secuencia. ¿Cuánto le sale? Digamos que esta es tomemos este como inicio, que coincide con una ok. raíz. Y este como final. ¿Cuánto le sale ese? 75. ¿Cuánto? Pues la explicación que diste ahora de 100 a 75 va mermando 50 y así. Pero recuérdense que el primero que dijimos que se pone es el 300. Oh, Ah, Después 150. 100. 300, 150, 100. 100, pero este nos queda entre medio del 150 y el 100. 170. No, porque 170 sería, y si estuviera por acá. 130 está ahí. Por ahí, 130, 120. por ahí, 130, sí. Eso sería 300, 150, 100 y está en medio del 150 y el 100, más o menos 130. O sea, es una taquicardia, está arriba de 100. Ahora, este otro, hagámoslo con otro método. ¿Se recuerdan el de 1500? No. Y les dije que este era más exacto. Utilizamos siempre las R, inicio de R, final de R. Con este método, yo lo que necesito saber es el número de cajitas pequeñas, que yo aquí se los doy ya. Yo les digo ya 37. Por si ustedes las cuentan, aquí sería 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 36, 37, por ahí. Lo único que tienen que hacer ahora es dividir. Yo lo hago acá. Recuerden, 1500 entre 37, que son los números de cuadros pequeñitos, una bradicardia me sale, 40 por minuto. Ahora a hagamos lo mismo. Ya tenemos 23 cuadros pequeños entre R y R, que sería acá una R, la R. Sería 5, 10, 15, 20, 21, 22 y aquí más 23 por acá. 1500 entre 23, 65. Entonces este me sale con un ritmo. No, perdón, no ritmo, la frecuencia me sale normal porque 65 sería una frecuencia cardíaca regular, la frecuencia, pero el ritmo todavía no lo sabemos porque tenemos que medir la distancia entre R y R con un compás o una regla. Pero acá hay unos hallazgos que ustedes van a ver que esta imagen, ¿se acuerdan que les dije de dientes de serrucho? Que está relacionado al flúter atrial, o sea, pero no les estoy preguntando eso en este momento, pero sí tienen que ya ir más o menos echando un vistazo que es otra cosa interesante. Pero ahí vamos. Ahora, en esta pregunta dice, si ustedes deben de contar el ritmo atrial, ¿qué parámetros utilizan para contar el ritmo atrial? El QRS, el intervalo PR, paroxismos o las ondas P. Igual. ¿Cuál? Usamos las ondas P. Sí, P1. No, P, el intervalo PP. Recuérdense que el intervalo PR solo es un segmento de acá, del inicio del P y más o menos comienzo de la R en el QRS. Sería es que vieron acá, es el intervalo PR. Pero yo no ocupo eso para la frecuencia atrial, sino que en vez de usar los P que hemos estado usando últimamente en las preguntas anteriores, que sería como el ritmo ventricular, yo uso la P. Casi no se usa, pero es una pregunta que podrían hacérsela. Para medir el ritmo atrial uso
la onda PP o el intervalo PP y para la ventricular el RR. Esa sería esta pregunta que les hago acá. Esto es lo que hemos estado usando, ¿se recuerdan? Usamos en las puntitas de los complejos QRS, pero las QRS. R acá. Y este es un cálculo de la frecuencia usando el método de las secuencias. ¿Ves? 300, 150, 100, 75, 60. Y esta está entre 65. Entre 75 y 60. Más o menos sería un ritmo como de unos 70 por ahí. Más o menos. Ahí puse 68 porque conté las cajitas pequeñas. Para hacerlo por el de 1500. Hagamos este match acá. Pongan las letras A de la izquierda en los lados derechos. Veamos. La onda P que dijimos que era. La onda P, siempre que escuchen onda P, asócienlo al atrio. Y es la contracción del atrio, la depolarización del atrio. Entonces acá ponemos la A. La onda, el complejo QRS también es ventricular. Pero la onda T también es ventricular. Pero lo que me da la pista acá es esto. Depolarización significa contracción. Y esto, la contracción del ventrículo empieza en esta zona, el complejo. Y la onda T sería la repolarización. Acá. Tenemos las respuestas. Y acá tenemos un poquito más de información. La onda P, depolarización del atrio, complejo QRS, depolarización del ventrículo, la onda T, repolarización del ventrículo. Esos serían algunos interpretaciones del electro. Ahora dice acá, ¿cuál de los siguientes se refiere al periodo en el cual el evento mecánico y eléctrico del corazón, dice, es relajación y involucra la repolarización? ¿Cómo se llama esa palabra que usamos para decir que el corazón se relaja? Sístole. Relajación. Diástole. Recordemos que sería, recuérdense que la sístole es la contracción y la diástole es la relajación. Esa sería la respuesta. Y un ciclo cardíaco involucra los dos, sístole y diástole, los dos momentos, relajación, contracción, relajación. Y están asociados en la parte eléctrica que la depolarización es sinónimo de acción y la repolarización es relajación. Y aquí se lo dicen también. El evento mecánico y eléctrico dice que involucra repolarización, acá lo vemos, y relajación. Veamos esta, dice, ¿cuál es el intervalo que muestra el tiempo que toma al impulso viajar desde el atrio al ventrículo? Acuérdense otra vez, tenemos cámaras, tenemos acá el SA y lo que nos preguntan es, ¿qué intervalo es que se mueva desde el SA a los dos atrios aquí y llegue al ventrículo por acá? En el electro acá, ¿qué momento es ese?
CT, la primera sería. Este, CT, ST. estoy Recuérdese diciendo que yo en uno, ¿no? Sí. ok. Recuérdese que el T, ya estamos hablando del ventrículo, pero el atrio ya no se menciona ahí. Es el intervalo PR. PR. Recuérdese que el inicio de la P acá es cuando el atrio se contrae. Dijimos, ¿se recuerda de la pausa que dijimos esta que Estaba hablando del tiempo del tiempo de la B, que oh, detiene el estímulo, dice fracción de segundos, para darle chance que se termine de contraer esta zona acá. Y luego ya el estímulo pasa en dirección del, del ventrículo. Y esto está sucediendo entre aquí aquí. ese momento. Entonces el PR. Es un espacio bien pequeñito, pero está pasando bien rápido todos estos eventos físicos y eléctricos. Ahora, en esta imagen, ¿en qué zona ustedes ven que el ventrículo se contrae o se repolariza? No, se dilata, se está relajando. La palabra aquí clave es repolarización y sabemos que nos están diciendo que está sucediendo en el ventrículo acá. Vamos a borrar este porque lo acabamos de decir que el segmento PR, habíamos dicho que era del atrio hacia el ventrículo, entonces todavía no se está relajando porque ni siquiera se ha contraído, entonces este lo borramos. Este tampoco. Básicamente la de repolarización del ventrículo sucede en la onda T, Sí, acá. la T. La onda, acá lo dice T, repolarización o relajación. Se está relajando, se está llenando de sangre otra vez el ventrículo. Va, veamos a ver esta preguntita acá. Dice, este médico, dice el doctor Cohen, dice, le indicó al señor McDonald una prueba no invasiva el día de ayer en la oficina. Dice. Entonces, ya con sola esa información, ¿cuál procedimiento podemos creer que le indicó? No invasivo. Recuerden, aquí la clave de la pregunta es que dice no invasivo. No invasivo es que no se introdujo nada en el cuerpo. ¿Cuál de esos sucede sin que nada se introduzca en el cuerpo? 3. El 3. Correcto. Recuérdense que en la prueba de esfuerzo que hablamos al principio, básicamente es una persona caminando en una banda sin fin, como está este hombre acá, con los electrodos adheridos a su pecho y como que fuera un electro y ya la doctora acá viendo la pantalla, una técnica, una medical assistant, llevando los registros, todo pasa afuera. El marcapaso es invasivo porque entra a un vaso. Un balón intraórtico también es invasivo porque entra obviamente a la aorta. Y un stent también es invasivo porque se coloca un stent en la arteria coronaria. O sea, esos son procedimientos bien invasivos, Sí. pero el otro no. Vean esta pregunta acá. Traten de ponerle valor a cada numerito, B1, B2. ¿Dónde pondrían el electrodo? En base a los acá. Vamos a hacer esto antes del receso.
Bueno, hagámoslo juntos todos. Vamos a ver. Recuérdense que el B1 habíamos dicho que era... Todo inicia en el cuarto espacio intercostal, todo. Entonces, los únicos que tienen cuarto espacio es el C y el E. Entonces, estos dos van a ser cualquiera de estas dos posiciones. El B1 sabemos que está a la derecha. Entonces, lo único que dice acá... En el C, en B1. Derecha es el E, acá. Porque está a la derecha. Luego tenemos el otro C acá. Y luego todo pasa en el quinto espacio intercostal. La línea clavicular. Se lo voy a hacer con una imagen porque va a hacerlo más fácil. Esa es la respuesta, pero veámoslo acá, para que lo vean. Tenemos que el B1 es el cuarto espacio intercostal. Derecho. Cuarto del lado izquierdo es el 2. Luego en la clavícula trazamos una línea para abajo. Coloco en el quinto, donde se corta el quinto espacio intercostal y la línea, coloco el B4. Obviamente el B3 lo voy a colocar entre el B2 y el B4, que es este. Entre los dos. Luego siempre respetando el quinto espacio intercostal, pero la línea axilar media, coloco el 6. Y entre el 6 y el 4 coloco el 5. Ahí están los... Si yo me voy para acá, las opciones que hablamos hace unos segundos, las van a encontrar. Pueden de tomarse un tiempito para ubicarlos y va a ir cayendo todas las letras en su lugar. Pero deben de saber dónde se colocan. Seguro que sí se los van a preguntar en el examen. Ahí les dejo eso ya contestado y aquí está la imagen. Bueno, hagamos pues entonces antes de que se vayan. A ustedes les dicen que a un paciente se le cayó el electrodo B6 y necesita ser recolocado. ¿Dónde lo van a poner? En el D. En el D. Correcto, así es. Recuérdense que siempre se respeta el quinto espacio intercostal, que aquí se lo dice la opción, quinto espacio intercostal. Lo que cambia es la posición en relación, no tomando en cuenta la clavicular que está muy hacia la línea media, pero en la zona de la axila, recuérdense que ahí hay 3 líneas, la axilar anterior, pero esta es la axilar media. Esa sería como una línea hacia abajo, empezando justo en medio de la axila. Esa es la axilar media. Ahí coloco el B6. O sea, ahí tendrían que irse ustedes a colocar el electrodo ese. Bueno, vamos a hacer entonces la pausa. ¿Tienen alguna pregunta? No. No. Bueno, entonces, doctor Restituyo. Está cenando. Bueno, vamos a hacer entonces una pausa y regresamos son las 8:08, a las 18. 10 Ok. minutos. Ok. Vaya pues, nos vemos entonces en 10 minutos.